Resolver este ejercicio de calorimetría. Nos dice 200 gramos de hielo a menos 150 grados centígrados se coloca en un recipiente que contiene 500 gramos de agua a 20 grados centígrados. Encontrar la temperatura de equilibrio y la cantidad de hielo y agua. Suponer que el sistema se encuentra aislado térmicamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es distinguir quiénes son nuestros dos cuerpos, que en este caso es hielo y agua. Tenemos un recipiente donde vamos a poner, colocamos agua, una masa de 500 gramos, bien, con una temperatura inicial de 20 grados centígrados. A esa agua le colocamos hielo, bien, donde nos dice que la masa del hielo es de 200 gramos con una temperatura inicial de menos 150 grados centígrados. Bien. Bueno, al hielo vamos a ponerle masa 1, T inicial 1 y al agua vamos a llamar nuestro cuerpo 2, masa 2, T inicial 2. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo va a ser el intercambio de calor entre ambos cuerpos. En principio, sabemos que el agua, al tener una mayor temperatura, 20 grados centígrados, va a ser la que libera calor, mientras que el hielo, que está a una temperatura inferior, menos 150 grados centígrados, va a ocuparse de ganar o absorber calor. Pero en este ejercicio tenemos también la particularidad de que en el caso de que llegue a 0 grados centígrados tenemos el cambio de fase. El hielo puede pasar a agua, es decir, se puede fundir, y el agua, por el contrario, se puede solidificar. Así que bueno, lo que nos conviene hacer es ver la cantidad de calor disponible, por decirlo de alguna manera, de cada cuerpo al llegar al 0 grados centígrados, que es la temperatura donde ocurre nuestro fenómeno de cambio de fase, ya sea en una dirección u otra. Es decir, lo que hacemos es, proponemos que el hielo, que está a menos 150 grados centígrados, gane calor sensible y pase de hielo a 0 grados centígrados. Como es calor sensible, es decir, está aumentando su temperatura manteniendo el estado, que en este caso es sólido, el calor sensible nosotros sabemos que lo podemos calcular como masa, calor específico del hielo, por la variación de temperatura. En este caso nos queda que la masa son 200 gramos, o sea, 0,2 kilos. El calor específico del hielo es 2090 Joule sobre kilogramo Kelvin. Y el delta de temperatura, bien, va a ser la temperatura final, 0 grados, menos la temperatura inicial, 150. Acá cabe destacar de que si bien el calor específico tiene unidades de Kelvin, al ser un delta, el delta Kelvin y el delta grados centígrados va a tener el mismo valor numérico. Es decir, podemos pasar al 0 a Kelvin y el 150 a Kelvin. Vamos a hacerlo por esta vez para que se vea. Serían 273 Kelvin al 0. Y el 150, cuando lo pasamos a Kelvin, nos quedaría menos 150 más 273, nos quedaría 123 Kelvin. Y fíjense que la resta, 273 menos 123 me da 150 Kelvin. Y 0 menos 150 nos da 150 grados centígrados. Es decir que si bien la temperatura en grados centígrados y en Kelvin numéricamente no es la misma, el delta, la variación entre dos valores diferentes, va a ser el mismo.
Dicho esto, bien, calculamos el calor sensible que ganaría el hielo para pasar de menos 150 a 0. Cuando calculamos 0,2 por 2090 por 150 nos da 62.700 Joule. Bien. Es decir que el hielo para llegar a 0 grados centígrados necesita 62.700 Joule. Veamos el agua cuánto tiene que perder para llegar a 0 grados centígrados. Es decir, vamos a tomar agua a 20 grados centígrados y lo vamos a pasar a agua a 0 grados centígrados. Va a perder calor, vamos a ponerle Q2, va a ser masa, calor específico del agua, delta T. El calor específico, fíjense que del hielo es 2090, mientras que del agua es de 4184, porque bueno, el calor específico depende no solo de la sustancia, sino también del estado de agregación en el que se encuentra. Bien. Así que veamos. La masa son del agua, 500 gramos, es decir, 0,5 kilos. Bien, el calor específico del agua nos quedaría de 4184 Joule sobre kilogramo Kelvin. Y el delta T nos quedaría temperatura final 0, temperatura inicial 20. Bien, recuerden que delta grado centígrado, por lo que dijimos recién, es lo mismo que el delta en grado Kelvin, así que numéricamente va a dar lo mismo. Cuando resolvemos nos queda menos 41.840 Joule. Es decir, el agua para alcanzar a 0 grados centígrados pierde 41.840 Joule, mientras que el hielo para pasar a 0 grados absorbe 62.700. Entonces acá vemos que la situación, nosotros tenemos que lograr un equilibrio. Y justamente lograr un equilibrio es que el calor de uno de los cuerpos iguale al otro. Es decir, vemos que el hielo necesita 62.000, pero el agua libera 41.840. Acá lo que podemos ver es que el agua puede pasar ahora a hielo y justamente al solidificarse puede perder, cuando el agua pasa de agua líquida a hielo también pierde calor. Entonces puede perder calor porque tenemos que igualar esos 62.700. Lo más probable es que no sean esos 0,5 kilos. Es más, vamos a simular que los 0,5 kilos son los que se solidifican. Entonces vamos a ver que el calor va a ser, bueno, primero negativo porque estoy pasando de líquido a sólido, estoy cediendo calor o liberando calor, va a ser la masa 0,5 kilos por el calor latente, que acá me da como dato el calor latente, bueno, cuando me lo da como dato me lo da positivo, es decir, cuando pasa de sólido a líquido. En este caso, de líquido a sólido tiene el mismo valor, pero bueno, ya le pusimos el negativo adelante. Bien, y fíjense que cuando resolvemos, menos 0,5 por 3.33 a la 5, nos queda menos 166.500. Entonces de acá podemos ver que no hace falta que toda el agua pase a hielo. ¿Por qué? Porque fíjense que si todo el agua pasara a hielo, el calor que liberaría supera al que necesita el hielo, que es 62.700. Entonces, esto nos da la pauta de que no ocurre esto, sino que una dada cantidad M de agua es la que se convierte en hielo. Le voy a poner M'.
Entonces decimos, bueno, el calor que va acá va a ser justamente la diferencia de estos dos calores. Porque tenemos que los 41.840 que pierde el agua para pasar de 20 grados a 0, más lo que pierde al solidificarse, su suma debe darnos 62.700. Así que cuando hacemos la resta vemos que 20.860 es lo que todavía falta. Entonces nos queda que este calor tiene que ser menos 20.860 Joule sobre el menos 3,33 por 10 a la 5 Joule sobre kilogramo, me da M'. Y eso cuando lo resolvemos nos da 0,06 kilos. Es decir, tenemos que nos da 60 gramos. Son los que se convirtieron en hielo. Es decir, que de los 500 gramos que teníamos, 60 gramos se convirtieron en hielo. Entonces la cantidad de hielo van a ser los 200 gramos que teníamos al inicio, más los 60 que se convirtieron, tenemos 260 gramos. Y la cantidad de agua son los 500 gramos que teníamos al inicio, pero le restamos lo que se convirtió en hielo, nos